Vamos a recordar la definición de diferencial de una función de una sola variable. Sea f una función de R en R. Su diferencial, el diferencial de la función, que lo escribimos como df, es igual a la derivada de la función por el diferencial de la variable, o también llamado dx. Esta expresión la utilizamos mucho en análisis 1. Quizás no recordamos o no hicimos hincapié en la interpretación gráfica del diferencial de una función. Vamos a analizar esta gráfica donde tenemos la curva, que es la gráfica de la función f, un punto x del dominio de esta función. Acá tenemos marcado el punto en la gráfica y a esta x le aplicamos un incremento, x más delta x. Entonces acá aparecemos en otro punto. Acá marcamos para este x más delta x el valor de la función, este puntito de arriba. Y fíjense que esta diferencia que está marcada acá, entre este valor y este valor, es el incremento que sufre la función cuando la variable pasa del punto x al punto x más delta x. ¿Sí? Cuando la variable aumenta esto, la función aumenta esto. Parados en este punto, por supuesto. No confundir este símbolo con el de gradiente, ¿sí? Este está invertido, es diferente. Esto no es gradiente, esto es incremento de la función. Y esto es un número. Es cuánto aumentó la función al pasar de acá a acá. Bueno, fíjense que en color turquesa tenemos representada la recta tangente a esta función en este punto, en el punto X. Y acá vemos marcado con este corchete que esta longitud entre este valor y este valor es igual a la derivada de la función por el incremento de la x. Es decir, esto que tenemos acá no es otra cosa sino el diferencial o la diferencial de la función. Esto puede mostrarse usando un poco de trigonometría, pensando la derivada como la tangente del ángulo, pero bueno, no vamos a meternos demasiado en profundidad en esto, pero lo que sí vamos a decir es que la diferencial de una función, entonces, es el incremento que sufre ya no la función, sino la recta tangente, ¿sí? Porque fíjense que este es el incremento sobre la recta tangente cuando paso de este punto a este punto, o sea, cuando la variable x aumenta delta x. Lo decimos de vuelta. La diferencial de una función es el incremento que sufre la recta tangente. En esta fórmula, entonces, podemos, por ahí yo no lo aclaré, pero este delta x es lo mismo que dx. Cuando decimos dx es lo mismo que decir delta x, o también a veces lo llamamos h, al incremento de la x. Bueno, fíjense que acá si comparamos la diferencial de la función con el incremento real que sufre la función, no son iguales estos valores, ¿sí? Hay una diferencia, que es este pedacito de acá. Pero si delta x, el incremento de la variable, tiende a 0, fíjense que todo esto que estoy marcando acá lo empiezo a marcar en otros puntos más cercanos a x. El incremento que sufre la recta tangente es muy similar al incremento que sufre la función, porque este pedacito que acá vemos acá marcado, que es la diferencia o el error, va siendo cada vez más pequeñito a medida que el incremento tiende a 0.
Entonces podemos decir que la diferencial de la función es una aproximación del incremento real que sufre la función. Por eso también decimos a veces que la recta tangente es la mejor aproximación lineal de una función en un punto. Vamos ahora a pasar a funciones de n variables. Sea f una función que va de Rn a R, un campo escalar. Vamos a definir su diferencial, o también llamado diferencial total, de la siguiente forma. El diferencial de una función f de x, y fíjense que esta x es mayúscula porque es un vector del espacio Rn. Entonces definimos la diferencial de la función como la derivada de la función por h. Recuerden cómo era para una sola variable, era f' por delta x. Acá también tenemos f', acá en lugar de delta x tenemos un h. ¿Por qué? ¿Qué son estos elementos? Pensemos. La derivada de una función de un campo escalar, ¿qué era? Era un vector, el vector gradiente. Acá tenemos que poner el vector gradiente, formado por las derivadas parciales de esta función. Y h, que es una h mayúscula, es un vector también. ¿Con cuántas componentes? Las mismas componentes, la misma cantidad que el gradiente. Estas componentes representan los incrementos en cada una de las variables. Fíjense que acá entonces para f' tenemos gradiente por h. Este producto es el producto escalar. Vamos a definirlo más concretamente para una función de dos variables. Si esta f es una f que va de R2 en R, entonces una f que depende de x e y, el gradiente estará formado por la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial respecto a y. Esto sería esta primera parte, el gradiente, por el vector de los incrementos. Como tengo dos variables, tengo dos incrementos, el incremento en la variable x y el incremento en la variable y. Si resuelvo este producto escalar, tenemos entonces derivada parcial con respecto a x por h1 más la derivada parcial respecto a y por h2. También podemos escribir en lugar de h1 y h2 dx y dy. Esta es otra expresión para la diferencial de una función de dos variables. Podemos verla con h1 y h2 o con dx y dy. ¿Cómo interpretamos gráficamente esto? La diferencial de una función de dos variables. Veamos en este gráfico donde tenemos representada la gráfica de una función f en color celeste, es una superficie. Sobre el plano xy tenemos un punto, el punto x0 y 0. Acá están sus coordenadas marcadas sobre los ejes. Y para cada una de estas variables x e y se ha definido un incremento, el incremento h1 para la x y el incremento h2 para la y. Este puntito que está acá, en el plano xy, es el puntito desplazado, x0 más h1 y 0 más h2. El puntito donde a este punto original le apliqué el incremento a cada variable. Si me paro acá, veo el valor de la función en este punto. Y si me paro acá, lo mismo. Tengo que venir hasta la gráfica en color celeste para ver el valor de la función en este punto. Pero se ha representado el plano tangente a la superficie en el punto x0 y 0. Está representado en color rosa. Es el plano tangente de esta función en este punto.
Entonces acá tenemos marcado lo que sería la diferencial de la función. ¿Qué es la diferencial de la función? Es el incremento que sufre el plano tangente cuando paso de este punto a este punto. Fíjense que si me paro en este punto, vale esto, el plano tangente. Y si me paro en este otro punto, vale esto, el de acá hasta acá, el valor en el plano tangente. Entonces la diferencia entre este valor y este valor es justamente la diferencial. Es muy similar a lo que veíamos en una sola variable. Y acá vemos también lo mismo. La diferencial es muy parecido al incremento real que sufre la función. Acá están los dos marcaditos uno al lado del otro. Esta diferencia, este error que estamos cometiendo, es cada vez más pequeño si H1 y H2 tienden a 0 y este puntito se va acercando a este otro. Podemos decir, entonces, que la diferencial de una función es una aproximación del incremento real que sufre la función. Un ejemplo de algún ejercicio que nos puede tocar respecto a diferencial total es justamente calcular la diferencial total de una función de dos variables y después en este caso me piden además calcularlo en un punto. Para responder a la primera consigna, lo que tenemos que hacer es recordar la fórmula de la diferencial total de una función de dos variables y luego calcular cada una de las derivadas parciales de esta función. Acá hablamos de f y acá tenemos una z, pero bueno, esta z es una f de xy. De x y de y son los incrementos de las variables, no se reemplazan, quedan escritos en la fórmula. Lo que reemplazamos son las derivadas parciales por la expresión de cada una de ellas, de las derivadas parciales. Para responder a la parte B, lo que hacemos es reemplazar en cada una de estas derivadas parciales a la x y a la y por los valores que corresponden al punto, por las coordenadas 0, 2. Entonces quedaría 2 por 0, 0 por dx, que me daría 0. Todo este término se estaría anulando en el cálculo del diferencial en p. Y en este segundo término reemplazo a la y por 2, 10 por 2, 20, 20 por di. Y ese termina siendo la expresión de la diferencial total en este punto. Avanzamos un poquito más y vamos a ir a definir plano tangente. ¿Cómo hacemos para hallar la expresión de un plano tangente a una superficie? Para eso, primero vamos a recordar de análisis 1 la fórmula que utilizábamos para calcular la recta tangente a una función de una sola variable en un punto x0 y 0. Y esta era la fórmula. Y menos y0 es igual a la derivada de la función calculada en x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, ahora vamos a definir plano tangente a una función z igual f de xy en un punto x0 y 0, z0. Este punto es un punto de la superficie, un punto de la gráfica de la función. Tiene que verificar que cuando reemplazo x0 y 0 en la función, el valor que obtengo para z debe ser z0. La fórmula entonces es esta. Z menos z sub 0 es igual a la derivada parcial de la f respecto a x evaluada en el punto. Fíjense que acá teníamos la derivada calculada en el punto. Acá también no lo escribimos para ahorrar o simplificar la notación, pero esta f de x está calculada en x0 y 0. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. A esto entonces lo multiplico por x menos x sub 0 más
y acá hacemos la derivada parcial de la f respecto de y la calculamos en el punto y lo multiplicamos por y menos y sub 0. Fíjense que es muy similar a la expresión que teníamos antes, solo que ahora estamos aumentando la cantidad de variables. Recordamos entonces que estas derivadas parciales se deben evaluar en el punto x0 y 0. Vamos a verlo con un ejemplo. Me piden calcular para esta función la ecuación del plano tangente a la gráfica de esa función en este punto. Me están dando dos coordenadas del punto, porque me están dando el punto en el conjunto de definición. Me están dando solamente la x y la y. Este entonces vendría a ser el x sub 0 de la fórmula, el 2, y 1 es el y sub 0. Para poder reemplazar en la ecuación del plano tangente, me falta, por ejemplo, calcular z sub 0. ¿Cómo lo calculo? Reemplazo en la función por el punto dado y así obtengo z sub 0. Hago la cuenta, acá reemplazo a la y por 1 y a la x por 2 y todo esto me da 5. Ya tengo z0, x0 y 0. ¿Qué me falta? Me faltan las derivadas parciales calculadas en el punto. Entonces, calculo la derivada parcial de esta función respecto a x, respecto a y, acá están las derivadas parciales, y luego las calculamos en el punto 2, 1, a cada una de ellas. Estos son los numeritos que voy a poner acá y acá, respectivamente. Ya tenemos todos los elementos, solo queda armar la fórmula. Z menos Z0, o sea 5, igual a la derivada parcial de x, respecto a x, evaluada en el punto, o sea 1, por x menos 2, que es x sub 0, más esta derivada parcial que me dio 8 por y menos y sub 0. ¿Sí? En esta fórmula lo único que no se reemplaza es z, x e y. Todo lo demás hay que reemplazarlo por los valores que hayamos calculado.